Buenos días, mis amados hermanos. ¿Cómo han estado? Bienvenidos a nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. Este es nuestro tercer domingo de este mes de diciembre de este 2020. Estamos ya, hermanos, a unos días para recordar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que aunque no es la fecha exacta, pero en estos días la humanidad tiene ese recuerdo y nos unimos a ese recuerdo de que el Señor, nuestro Salvador, como se titula la lección, el Salvador que vino a nosotros. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les invito a tener una palabra de oración. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, llegamos, oh Señor, ante tu presencia, tu divina presencia, Señor. A ti como el único Dios, el Dios verdadero en quien hemos creído, el Dios nuestro Salvador que vino a buscarnos, a salvarnos porque estábamos perdidos. Bendito seas, Padre Santo. Te agradecemos, oh Dios. Te imploramos, Señor, que siga tu presencia a nuestro lado. Señor, en el estudio de tu santa palabra, en este departamento de Escuela Bíblica Dominical, que sigue siendo virtual, Señor. Y confiamos en que tú nos darás bendición un día, Señor, de que sea ya presencial. Señor, sigue a nuestro lado. En Cristo Jesús te rogamos y te imploramos todo esto, oh Dios. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, en esta mañana hermosa, el título de nuestra lección para hoy es El Salvador que vino a nosotros. Sí, hermanos, el Señor Jesús vino para salvarnos, vino para nuestra salvación. Hermanos, la vida se define por las decisiones que usted y yo tomamos y también por eventos sobre los que quizás no tenemos control, como es vivir, por ejemplo, esta amenaza que sigue siendo para nosotros el COVID-19. Pero el impacto más grande, hermanos, el impacto más sobresaliente que ha venido sobre la vida del ser humano no es el COVID, sino el más grande son dos eventos que sucedieron hace muchos años. Uno, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y dos, su gloriosa resurrección. Que alguien nazca a través de una mujer virgen que no es tocada sexualmente. Y otro, que alguien que murió venza la muerte y resucite con poder. Estos dos acontecimientos, hermanos, sí que son cosas que han impactado a la humanidad. Hermanos, usted y yo hemos de creerlo, como toda la demás gente debía de creerlo. Desafortunadamente no es así. Lo saben, lo oyen, pero no lo han creído. Hermanos, el Verbo se encarnó. Cristo Jesús, el Verbo de Dios, Dios mismo, se encarnó. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo nació, tal como nos lo dice tan claramente la Escritura. El Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. El Señor Jesucristo al nacer puso en acción un asunto urgente, una decisión urgente que toda persona debe de tomar. Y esta decisión urgente que debe de tomar es o fue para las personas que han vivido, para las personas que estamos viviendo y para las personas que irán a vivir. La decisión urgente es reconocer a Cristo Jesús como el unigénito de Dios que vino para salvarnos. Hermanos, con el nacimiento de Cristo y su resurrección, solamente esto es lo que ha hecho posible nuestra salvación. El Evangelio de Lucas, en el que vamos a estar estudiando el día de hoy,
nos lleva precisamente al nacimiento del Señor Jesucristo, presentando una narración bien ordenadita y completa, como lo dice Lucas 1 al 4. Así como el interés suyo y mío debe de manifestarse para estudiar estos eventos, como es, por ejemplo, la relación familiar entre Zacarías, Elizabeth, que eran marido y mujer, y que no tenían hijos, y que llega el ángel y les habla y les dice de que su oración había sido contestada. La relación que hay entre ellos, Juan, el profeta, el último de los profetas, quien vino a preparar el camino para el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, incluyendo claramente también lo que ya estaba profetizado, y cómo encontramos en estos eventos bien ordenados que nos da Lucas, encontramos usted y yo la forma en que María expresa su agradecimiento al Señor, y que como conocemos como el Magnificat de María, que está en el 1 del 46 al 55, como encontramos también lo que Zacarías menciona, el padre de Juan el Bautista, y que conocemos como el Benedictus de Zacarías, que están en el 1 del 67 al 79, y luego encontramos lo que se conoce como el Gloria in Excelsis de los ángeles, que está en el capítulo 2, 13 y 14. Y por último también como Lucas nos narra del Nunc Dimittis de Simeón. ¿Ya? Simeón, este hombre al que Dios le llama, él era justo, era piadoso, y le dice que no vería la muerte hasta ver al Salvador. Hermanos, todas estas situaciones son revelaciones que nos da de que el Señor Jesucristo vino para nuestra salvación. Hermanos, lo que el hombre necesita solamente, así como usted y yo lo hicimos un día, es creerle al Señor Jesucristo. Creer que Él es nuestro Salvador y que vino a salvarnos. Hermanos, si el Señor Jesús vino para nuestra salvación, vamos a ver el primer punto, que es, y los 3 puntos van a ser preguntas. El primero es, si Jesús vino para nuestra salvación, el primer punto es, ¿habrá en ti un lugar para Cristo? Y le invito a tener su Biblia abierta en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a ver los primeros versículos, los versículos 4, 5, 6 y 7 de Lucas. 4, 5, 6 y 7 de Lucas. Nos dice el versículo 4, nos dice de la siguiente manera: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Hermanos, en el nacimiento del Señor Jesucristo, usted y yo disfrutamos de la autoridad de un rey. El niño que nacería, él cumpliría la promesa que nuestro Dios le había dado a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, en donde el Salvador del mundo, el Salvador suyo y el mío, sería de linaje real, descendiente del rey David, y su reinado no tendría fin. Hermanos, un edicto de un rey caduca cuando ese rey termina su vida, cuando él termina. Pero la salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo nunca termina. Esta nunca termina. La razón, porque el Señor Jesucristo es cierto que murió, pero resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted
e intercediendo por mí. La salvación del Señor Jesucristo nunca termina. La razón, porque el Señor Jesucristo es el Rey eterno. Por lo tanto, una vez que alguien es salvo, salvo siempre será. Porque la promesa es de Dios, de Cristo, del Rey, del que vive y reina para siempre. El evangelista Lucas nos deja muy claramente que Jesús era de la descendencia del rey David. De la ciudad de Nazaret, hermanos, hasta Belén había aproximadamente 6 kilómetros de distancia al sur de Jerusalén. Belén se destaca porque allí había nacido hace muchos años el rey David. Hoy en día Jerusalén y Belén pues están pegaditos, hermanos, están pegaditos uno y otro. Lo que hace diferencia es que a Belén lo controla Palestina y a Jerusalén lo controla el gobierno de Israel. Así es la cosa hoy. En el versículo 5, hermanos, que nos dice, ¿a qué fueron Jesús y María con el niño a Belén? Dice ahí, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba, todavía el niño Jesús todavía no, ¿verdad? Nada más van María y José, van para ser empadronados, dado el edicto que había dado César Augusto César, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. El emperador Augusto César, él proclamó un censo por todo el imperio romano y todos debían regresar a sus pueblos natales. Imagínense, yo me iría a mi rancho, a mi ranchito Purísima, para ser empadronado. Así que María y José tenían que ir a su pueblo de nacimiento, que era Belén, su ciudad natal, ¿sí? Hemos escuchado que este censo pues llevaba varios propósitos, ¿verdad? A ver cuánta gente había para reclutar militarmente o también para ver a cuánta gente estaba pagando impuestos o no estaban pagando impuestos. Hay varias versiones. Pero lo que aquí encontramos, hermanos, es que Lucas enfatiza que María estaba encinta, estaba embarazada. Ya hemos visto que María y José tenían un compromiso de casamiento, pero no era el compromiso de hoy en día. Yo recuerdo hace muchos años, ahora sí, cuando mi esposa y yo nos comprometimos, que fuimos a su casa y pedimos a mi esposa para casarse con un servidor, mi suegro mencionó, si de aquí a que llegue la fecha de matrimonio, ustedes ya no se hallan, solo avísele a mi esposa y dígale que ya no va a haber boda. No, hermanos. Pero esto sucede hoy, pero en este tiempo no. En el tiempo que estamos viviendo la Escritura, allí era un compromiso, hermanos, que solo se podía deshacer con un divorcio, si no se hallaban. Era como si estuvieran casados, pero no estaban viviendo juntos. No había ninguna relación marital entre ellos, ¿sí? Además, si María, en el caso de la mujer, porque acordémonos que en esa cultura la mujer no era de gran valor. Y si la mujer salía embarazada, merecía ser muerta, ¿sí? Pero ya vimos esto en clases anteriores, donde el ángel habla a José y le dice que no tema recibir, que reciba a María como su mujer. Y José, como era justo, él la recibió y no quiso difamarla, no quiso hacer nada en contra de María, porque él entendió el mensaje que también el ángel le había dado. Entonces el matrimonio de ellos no se había consumado con ninguna relación conyugal hasta después de que nació el niño Jesús. ¿Qué encontramos nosotros, hermanos? Lo que encontramos nosotros, hermanos, dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. El caminar tanto para llegar a Belén
hermanos, pues llegó el tiempo de que ya se cumpliría el nacimiento del Señor Jesucristo. Los últimos días de un embarazo en una mujer, hermanos, son muy difíciles, muy difíciles. Quienes estamos casados, hemos tenido hijos y hemos visto a nuestra esposa con el embarazo, sabemos que los últimos días son los más difíciles. Y el viaje desde Nazaret hasta Belén no fue nada cómodo, nada cómodo. No había los medios de transporte como el día de hoy para María, y en sus dolores de parto, pues no había también las comodidades de hoy, que se lleva y se deja todo en manos de parteras, si así fuera, o en manos de enfermeras y de médicos. Pero hermanos, aquí lo importante es que quizás no había esas comodidades, pero lo que sí es que tanto María como su bebé estaban bajo la providencia, bajo el cuidado de nuestro Dios. José y María llegaron, hermanos, en el tiempo perfecto, tal como lo dice Gálatas 4:4. ¿Qué nos dice Gálatas 4:4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué cosa? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios, hermanos, siempre ha tenido todas las cosas en su perfecto control. Nada sucede sin la voluntad de nuestro Dios. Nada sucede. Dios preparó un caudillo de Israel hacía muchos años, Moisés, y Dios cuidó de Moisés, porque él iba a ser el caudillo que muchos años más tarde sacaría del yugo de la esclavitud a su pueblo de allá de Egipto. Y ahora Dios tenía el tiempo propicio para que Cristo Jesús naciera. Y hubo necesidad de que fuera movido José y María a su ciudad natal, Belén, por ese edicto de Augusto César, para que allí en Belén se cumpliera lo profetizado de que el Señor Jesucristo nacería en Belén. Nacería en Belén, la ciudad que le pertenecía, donde nació el rey David. ¿Qué nos dice el versículo 7, hermanos? El versículo 7 nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿A quién dio a luz María? A su hijo primogénito. ¿Qué significa primogénito? Que fue el primero. Y si él fue el primero, quiere decir que hubo otros más. Miren, yo voy a decirles a ustedes, yo fui el primogénito de mi padre y de mi madre. Si fui el primero, quiere decir que hay otros más. ¿Y qué creen? Hubo otros 7 más. 7 más. Así fue Jesús, él fue el primero, hubo otros más, eso es lo que significa primogénito. Sin tener más a la mano María en relación al nacimiento de la criatura, hoy, hermanos, hoy se prepara el matrimonio para la llegada del bebé, tiene pañales, tiene esto, tiene el otro, tiene cobijas, tiene biberones, muchas cosas. Y María y José no tenían todo eso. Cuando llegan a Belén, lo que nosotros encontramos, según la Escritura, es que María envolvió al niño en pañales. ¿Qué eran los pañales? Como los de hoy, no. Como los que a mí me hicieron, tampoco, hermanos, tampoco. Esos pañales eran de una tela reservada para la muerte de una persona. Los pañales incluso sirvieron para protegerlo del clima y o de algún contratiempo accidental, pues el niño dependía de quién, pues como dependen todos los niños recién nacidos, hermanos, de su padre y de su madre. Así es que, hermanos, dice la Escritura que nació el niño Jesús porque su tiempo ya llegó. ¿Dónde lo acostó? Bueno, cuando ellos llegan a Belén, no había un hotel. No había casas de alquiler, o sea, no había disponibles. Con el censo todo el mundo llegaba a Belén y si no tenía parientes, pues buscaría algo donde rentar. No había.
porque había muchos que vinieron de fuera, no había algo de alquiler, no había familiares a dónde llegar, no tenían conocidos a dónde llegar. El día de hoy, usted que no tiene a Cristo en su corazón, ¿abriría su corazón para que Cristo entre a nacer en su vida? Es mi oración que así sea. Hermanos, quiero invitar ahora a pasar al segundo punto de nuestra lección, y es: si Jesús vino para nuestra salvación, ¿daremos las nuevas de gran gozo? Vamos ahora a Lucas 2, ahí mismo Lucas capítulo 2, pero ahora los versículos 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Qué nos dice? Ya el Señor Jesús nació, ya fue acostado en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón que había estaba lleno y claro, el transporte, el medio de movimiento ahí era a través de los animales y había que tener un establo por ahí. Había que tener pesebre para la comida de los alimentos, de los animales, perdón. Pero en uno de esos espacios ahí fue acostado el Señor Jesús. Versículo 8, hermanos, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Eso dice el versículo 8. ¿Quiénes eran los pastores? Había pastores, pero ¿quiénes eran? ¿Qué características tienen los pastores? Miren, hermanos, los pastores eran trabajadores del nivel más bajo. Los que había, es posible que ellos no eran los dueños de esos animales, de las ovejas o lo que estuvieran cuidando. Eran trabajadores y eran de lo más bajo. Ellos no eran personas bien vistas, eran personas, voy a usar esta palabra, vulgares, con un olor, voy a decirlo bonito aquí, con un olor a personas que pasan todo el tiempo con animales. El olor, hermanos, de las chivas, por ejemplo, no es tanto el olor de sus orines, su excremento, de ellas mismas. Quien vive con chivas sale oliendo a chivas. Eran humildes, eso sí, ellos eran personas muy humildes. Nadie quería estar cerca de ellas. Pero eso sí, ellos arriesgaban su propia vida por cuidar y defender a las ovejas ante los rateros. Ya había rateros, hermanos, ya había ladrones. Pero también ante animales como los lobos, como los coyotes, que querían comerse algunos de los animales que cuidaban. Y ellos estaban incluso expuestos a perder, a dar su vida por cuidar el ganado que tenían. Y recuerden, hermanos, ellos eran simplemente unos empleados. Aquí nos habla este versículo 8 que ellos velaban y guardaban durante las vigilias de la noche. Hermanos, vamos a poner el tiempo de hoy, a partir de las 6 de la tarde, cuando ya declinaba el sol, ahí empezaba la primer vigilia. Decía, si le ponemos tiempo, eran 4 vigilias durante la noche, de las 6 a las 9 de la noche, la primera, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 de la mañana y la cuarta vigilia de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, cuando ya el día empezaba a clarear. Esas eran las vigilias. ¿Qué pasó? Es con estos pastores. Versículo 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Hermanos, en alguna de las vigilias, no nos dice aquí en cuál, se presenta el gran anuncio angelical, rodeándolos de la gloria del Señor. Qué gran bendición, hermanos, tuvieron estos hombres humildes, estos hombres sencillos,
estos hombres vulgares, de que a ellos se les anunciase de que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ya había nacido. Hermanos, al igual que ellos, usted y yo sentiremos temor ante la presencia de seres angelicales. En aquellos tiempos era posible ver eso. Hoy no tenemos eso porque tenemos ya la Escritura, pero en ese entonces no. Todos los eventos del nacimiento de Cristo, usted y yo ya los conocemos. Ellos no lo conocían. ¿Sí? Fue un temor que tuvieron, pues fue como una visión asombrosa en gran manera. Pero qué palabras tan hermosas de los mismos seres angelicales que le dicen a los pastores: no temáis. Lo que los ángeles, dice aquí la Escritura, hermanos, lo que el ángel anunciaba eran nuevas de gran gozo. Hermanos, cuando alguien nos va a decir algo, cuando alguien nos dice, quiero decirte algo, y nuestra cabeza trabaja más rápido, mientras que la persona nos quiere decir ese algo. Siempre pensamos negativamente. Y pasó esto, algo le pasó a mi mamá, algo le pasó a mi hermano, algo le pasó a mi hijo, chocó, se accidentó, etcétera, etcétera. Siempre, pero pasan muy rápido esas cosas. Pero cuando nos dicen el asunto y lo que nos van a decir es nuevas de gran gozo, hermanos, entonces nuestro rostro cambia totalmente, porque lo que habíamos pensado era contrario a lo que nos están diciendo. Las buenas nuevas, hermanos, es la esencia del Evangelio. Y además son buenas nuevas para ¿quiénes? Para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Para toda lengua. Para toda nación. Hermanos, ¿cuál era el anuncio angelical? De que el cumplimiento de la promesa de Dios, el nacimiento del Salvador, el nacimiento de Cristo, del Mesías, ya se había dado. Salvación era el propósito del advenimiento de Cristo. Cristo, el Mesías esperado, no por todos los israelitas, hermanos, no, por los fieles. Usted y yo debemos ser personas fieles, que esperemos en lo que Dios promete a través de su santa palabra. Las promesas de Dios son para usted hoy, son para mí. Solo tenemos que creerlas, hermanos. No todo mundo esperaba. Habían pasado 400 años después del último profeta y no había habido palabra de Dios para el pueblo. Pasó una generación, otra generación. Se olvidaron de lo que Dios había prometido. Pero siempre hay remanente, hermanos. Usted y yo debemos de ser de ese remanente que está esperando en el Señor Jesucristo. Así encontramos nosotros que ese Salvador vendría para salvación del ser humano. Y ese era el propósito de Cristo Jesús, del ungido de Dios, del Señor de señores, del Yahvé, del Dios Todopoderoso, que no nada más era para Israel, sino para todo el pueblo. Hermanos, la señal dada era toda una verdad. Era toda una gran verdad. Les invito a pasar al tercer y último punto, hermanos, acuérdense que los puntos son preguntas. Si Jesús vino para nuestra salvación, el tercer punto es, glorificaremos y alabaremos a Dios. Yo espero que sí, hermanos. El versículo 16 nos dice, vamos al 16, nos dice así: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
La gran noticia es que el Señor Jesucristo había llegado y había nacido, y Él era un Salvador, y era Cristo el Señor, y luego le dieron las señales de dónde iban a encontrar al niño acostado en el pesebre, y luego encontramos la aparición de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían los huestes celestiales? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando esos ángeles se van, dicen los pastores, se dicen unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos todo esto que nos ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hermanos, vieran qué maravilloso es leer estos pasajes que no están dentro de nuestra lección, pero que están escritos aquí, que el mensaje fue dado a los pastores y ellos no dijeron, bueno, mañana después de que comamos, vamos a descansar aquí un rato, la noche ha sido muy pesada, estamos desvelados. No, hermanos, dice aquí que ellos, versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Hermanos, no había tiempo que perder. No había que esperar a nada. Hay que ir inmediatamente. Eso fue lo que ellos hicieron. La noticia dada por el ángel, la multitud, las huestes celestiales, no debía de ignorarse. Había que creerla e ir inmediatamente dada la señal que que se les había dado de que el niño Jesús estaría acostado en un pesebre. Y así fue lo que sucedió. Encontraron al niño como se les dio la señal. Así vemos, hermanos, que el Evangelio está fundado sobre la verdad, una verdad concreta del nacimiento de Cristo Jesús. La señal fue dada, el niño estaría acostado en un pesebre. ¿A dónde fueron ellos? A donde estaba un pesebre. Y encontraron tal como se les había dicho. Hermanos, Dios nunca miente. El ángel, las huestes celestiales, la manifestación, la gloria de Dios manifiesta cuando el ángel les anuncia a los pastores. Hermanos, esto fue real. Y ellos lo creyeron y fueron apresuradamente y encontraron tal como se les había dicho. ¿Sí? Entonces, usted y yo lo que tenemos que hacer es a no esperar ni ignorar lo que la palabra de Dios nos dice. Veamos lo que dice el versículo 17, hermanos. Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Aquí, hermanos, lo que vemos es que también inmediatamente después de ver al niño, ellos salieron y compartieron con los de Belén lo que se les había dicho acerca del niño. Hermanos, es solo lo que tenemos que decir. Ellos no dijeron otra cosa a la gente de Belén más que lo que se les había dicho, lo que ellos sabían, lo que ellos conocían, hermanos. Este es el Evangelio, hermanos. Ve y cuenta a los tuyos, le dijo el Señor, ve y cuenta a los tuyos lo que el Salvador hizo por ti. No había de otra, hermanos. Usted no va a decir más, no va a compartir con otros lo que no sabe, lo que no conoce, lo que no ha aprendido. Solo vamos a decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. El Salvador de Dios, Cristo Jesús, había venido al mundo. Estos primeros evangelistas son los pastores. Estos primeros evangelistas tuvieron éxito, hermanos, tuvieron éxito en su misión. Porque dice la Escritura que todos los que le oyeron, se maravillaron. Versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y claro que cuando lo oyeron y se maravillaron, debieron haber ido a ver lo que ellos decían. Hermanos, esta es la gran bendición del Evangelio. Hoy en día usted y yo no hemos visto, no vimos
No podemos ir a un pesebre y encontrar al Señor Jesucristo ahí. No, hermanos, pero usted y yo hemos creído. Hemos creído lo que la Escritura dice, lo que la Biblia nos enseña. Y por ello usted y yo somos bienaventurados, según lo dice Juan en el capítulo 20, versículo 19. Hermanos, Lucas miraba el tiempo cuando el seguidor de Cristo iría al mundo a proclamar el mensaje de salvación con estos versículos últimos que hemos leído en relación a lo que los pastores hicieron. Lucas estaba viendo hacia el final de estos tiempos donde usted y yo, por la gracia de Dios, podemos ir y hablarles a la gente de Cristo y a proclamar el mensaje de salvación que no se logrará sin Cristo Jesús. Y aunque no lo veamos, lo creemos con un corazón sincero, arrepentido, con una mente abierta que es dirigida por el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice el 19 y 20? Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos primero oyeron cuando el ángel les dijo, cuando las huestes celestiales alabaron a Dios. Pero ahora cuando fueron y encontraron como se les dijo, ahora ya no nada más habían oído, ahora también habían visto al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué sucedió con María? Bueno, miren, María en el 1.29 de Lucas, ella se turbó cuando el ángel se le apareció. En el 1.34, ella se pregunta, ¿cómo va a ser esto de que voy a ser mamá si no he conocido un varón, si no he tenido ninguna relación marital? En el 1.38, ahora encontramos a María diciendo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta es María, hermanos. Y ahora, con los pastores, y como se maravillaron los oyentes de los pastores, María estaba tratando aún de entender lo que Dios tenía para su hijo. Ella muchas cosas no comprendía, pero ella poco a poco iría entendiendo por qué era ella la madre del Mesías. En qué iba a participar ella para ayudar a su hijo, para que su hijo cumpliera con el rol al que él había sido enviado a este mundo. Usted y yo hoy sabemos todo esto porque tenemos la Escritura, pero María no lo sabía. En el versículo 20 dice que los pastores cumplieron con su misión. Cumplieron con su misión, ellos glorificaron y alabaron a Dios, ¿sí? Dieron a conocer al pueblo y el pueblo se maravilló de lo que ellos decían, de lo que habían visto, ahora lo habían visto y habían oído por el ángel. Y dice que regresaron glorificando y alabando a Dios. ¿Qué sucedió con ellos? Pues ya cumplieron su misión y ellos siguieron pues cumpliendo con su trabajo, hermanos, a trabajar. Tenían responsables de cuidar el ganado, lo que ellos cuidaran, y regresaron a cuidar de ello. Posiblemente no lo dejaron solo el ganado, posiblemente no se quedaron cuidándolo, pero ellos cumplieron con ir apresuradamente a ver al niño que estaba acostado en un pesebre. Hermanos, Dios nos bendiga y en todo momento de nuestra vida nunca se nos olvide que Cristo es el Salvador que vino a nosotros a salvarnos. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Gracias. Nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, ahora, oh Dios, te agradecemos en Cristo Jesús esta bendición que nos da, Señor, de tener esta palabra tuya ya, Señor, donde encontramos el mensaje completo de tu advenimiento, Señor, hasta que tú fuiste llevado al cielo para vivir ahora y estar a la diestra de Dios Padre, intercediendo, abogando por nosotros, Señor, como pecadores al estar en esta tierra. Gracias por esta palabra tuya. Gracias, Señor, por tus hijos obedientes, por estos humildes pastores, Señor,
que corrieron apresuradamente a ver lo que se les había dicho. No esperaron más, porque era urgente ver lo que ellos habían oído. Permítenos ser así, Señor, que lo que hemos oído, Señor, no se quede en nosotros, sino que lo compartamos con otros y se queden maravillados, Señor, de lo que nosotros decimos, porque tú nos estás guiando por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús ahora, Señor, te ruego bendigas a nuestros hermanos enfermos, bendigas, oh Dios Padre, a los que se están restableciendo en su salud. Bendice, Señor, nuestra patria, nuestro pueblo, nuestro estado, nuestro país, este mundo, Señor, que sigue siendo atacado por estas nuevas variantes del coronavirus, Padre Santo. Ten misericordia, mi Dios, y sigue con nuestras autoridades, Señor, en la vacunación total, Señor, lo que se necesite para que ya vivamos bien, Señor, y podamos regresar, Señor, presencialmente a las actividades de nuestra iglesia. Señor, en Cristo Jesús te rogamos, oh Dios, todo esto. Amén. Mis amados hermanos, la próxima clase será nuestra cuarta clase y se titula El que reina para siempre. Y vamos a ver Isaías 9, 6 y 7 y Lucas 1, 26 al 33. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.